Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban bendiciones y reciban un saludo. Por acá Raúl Hinojosa, vamos a continuar con los estudios del libro de Esdras y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 4 de Esdras. El capítulo 4 de Esdras. Como hemos venido estudiando en este libro de Esdras, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, vimos cómo el pueblo de Israel se levanta para comenzar a reedificar eh, las murallas de la ciudad y el templo. Vemos cómo después de estar en cautiverio, el pueblo de Dios regresa a Tierra Santa y empiezan a reedificar las murallas y el templo. Vimos en el capítulo anterior cómo durante la colocación de los cimientos de esta reedificación el pueblo de Dios eh, pues se gozaba y el Espíritu de Dios se manifestó durante esa reconstrucción. Pero ahora vemos en el capítulo 4 que bueno, pues no todo fueron buenas noticias. Y vamos a empezar a analizar y a estudiar este capítulo 4. Vamos al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leerlo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Señor, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Señor, sino que nosotros solos edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Bueno, vemos aquí algo muy interesante. Seguramente cualquiera que está involucrado en una obra, en una empresa, en alguna tarea, pues siempre mide los recursos y siempre mide lo necesario para poder completar esa tarea. Y sin duda, pues como podemos estudiar en el libro de Esdras, pues no era cosa sencilla reedificar las murallas y el templo. Entonces, cualquier ayuda, cualquier recurso adicional para terminar esta tarea, pues hubiera sido bienvenido. Pero vemos que es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos en cuenta de quién viene esa ayuda y de dónde provienen esos recursos, sobre todo cuando son para la obra de Dios. No porque estemos muy requeridos de recursos o de ayuda, vamos a aceptar cualquier ayuda o cualquier recurso. Tenemos que ver de dónde provienen. Y aquí vemos en el capítulo 2 cómo vinieron personas ajenas al pueblo de Dios. Vinieron a Zorobabel, que era el que estaba encargado de la obra de la reedificación, y le ofrecieron ayuda. Seguramente si Zorobabel hubiera aceptado, si hubiera dicho sí, probablemente hubieran terminado más rápido. Pero ¿cuál hubiera sido el costo? ¿Cuál hubiera sido la situación? Pues que ahora el pueblo de Dios hubiera quedado comprometido con otros pueblos que en realidad no adoraban a Dios. Vemos aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, cómo las personas que ajenas al pueblo de Dios incluso le dijeron a Zorobabel que ellos también buscaban a Dios y que ofrecían sacrificios, pero no sabemos qué tipos de sacrificios ni sabemos de qué forma ellos buscaban a Dios. En la actualidad hay mucha gente que pues, tú vas conociendo gente durante tu vida y te das cuenta que hay gente que dice: no, pues yo también soy hijo de Dios,
o yo también leo la Biblia, o yo también busco a Dios, pero ¿de qué forma? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos claro que no todo, como dice la Escritura, no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Actualmente, pues como sabemos, hay muchas enseñanzas y muchas doctrinas falsas que enseñan, pues supuestamente que enseñan el camino de Dios, pero en realidad, pues solamente son doctrinas falsas que están engañando a la gente, ¿no? Pero si tú le preguntas a esas personas, te van a decir que sí, que ellos también adoran a Dios, o que sí, que ellos también leen la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado para poder pedirle sabiduría a Dios, para poder identificar qué persona realmente su corazón está bien delante de Dios, y de qué personas podríamos apoyarnos o aceptar ayuda o aceptar recursos para alguna obra de Dios, incluso para ayuda para nuestras propias vidas. Recordemos que la palabra de Dios dice que la bendición de Él es la única que enriquece y no trae tristeza con ella. Entonces, en nuestra vida, cuando tenemos algún problema, alguna situación, y alguien viene y se ofrece para ayudarnos, también es muy importante que pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que nos dé sabiduría para poder discernir si esta ayuda y estos recursos que nos ofrecen realmente son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque por más necesitados y por más recursos que requiramos, si estos no vienen conforme a la voluntad de Dios, pues lo único que va a suceder es que nos van a traer más problemas o no van a resolver la situación que tenemos. Ese es de lo que se trata los primeros 3 versículos del capítulo 4, ¿no? Como Zorobabel y los jefes de las casas paternas tienen el discernimiento y tienen la sabiduría por parte de Dios para decir no nos conviene que ustedes nos ayuden, a pesar de que pues necesitaban ayuda, porque la realidad es que pues apenas venían regresando del cautiverio, ¿no? A pesar de que requerían recursos, que necesitaban ayudas, ellos dijeron no nos conviene que ustedes nos ayuden. A pesar de que las personas que estaban ofreciéndose para ayudar, supuestamente decían que buscaban a Dios y que hacían sacrificios a Dios, a pesar de todo eso, Dios les dio sabiduría para poder discernir y decir no podemos aceptar esa ayuda. Esos son los primeros 3 versículos. Luego vamos a ver cómo pues el enemigo no se queda conforme con eso, y siempre el enemigo va a buscar parar la obra de Dios. Siempre el enemigo va a buscar parar la obra de Dios, tanto en la iglesia como en la vida de cada uno de nosotros personalmente. Y el versículo 4, 5, 6, 7 y al final de todo este capítulo 4, pues vamos a leer cómo a pesar de que Dios les da ese discernimiento a Zorobabel y a los jefes paternos, pues el enemigo no se queda así. Vamos a leer el 4 y en adelante. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Aquí vamos a detenernos tantito en el 4, 5 y 6. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que tener paciencia para tener la respuesta de Dios. Aquí vemos que durante todo un reinado de un rey, porque aquí dice en el versículo 5, todo el tiempo de Ciro, o sea, todo el reinado de Ciro, y hasta el reinado de Darío, estas personas que fueron rechazadas por parte de Zorobabel y de los patriarcas, fueron rechazadas, pues no se quedaron con los brazos cruzados, y lo que hicieron fue pues difamar a los hijos de Dios ante el rey, y sobornaron incluso a las autoridades establecidas por el rey, los sobornaron para que detuvieran la obra de Dios. Entonces vemos hasta dónde llega el alcance del enemigo para detener la obra de Dios, incluso en nuestra propia vida. Pero
nuestra actitud debe de ser de paciencia y esperar a que Dios reivindique, a que Dios nos dé esa luz y Dios va a hacer que la verdad salga a la luz tarde que temprano, ¿no? Y nosotros no debemos de desesperarnos. El 7, versículo 7, capítulo 4 de Esdras. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates y Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Eso está en el versículo 7 y 8. Aquí vemos cómo no cesaban en difamar al pueblo de Dios. Incluso escribieron cartas al rey Artajerjes en arameo para poder difamar al pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 9. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, de Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Versículo 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Aquí en el versículo 11 vamos a leer lo que escribieron en la carta al rey Artajerjes todas estas personas que se unieron en contra del pueblo de Dios. Vamos a leer lo que dice, versículo 11. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Versículo 15. Para que busquen en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Aquí vemos cómo todas estas personas se confabulan en contra del pueblo de Dios y le envían una carta al rey Artajerjes, una carta en donde le están diciendo al rey, ¿sabes qué, rey? Si tú permites que ellos sigan reedificando, estas personas ya no te van a pagar tributo. Y si no te pagan tributo, pues no nos van a dar nuestro salario a nosotros, porque todas estas personas que se unieron en contra del pueblo de Dios eran personas que recibían de los tributos y los impuestos que pagaba el pueblo judío, de esa parte les regresaban a ellos para su mantención. Entonces ellos decían, rey, no te van a pagar tributo y tú ya no nos vas a dar a nosotros lo que nos toca, en pocas palabras, ¿no? Y adicionalmente le están diciendo al rey que busque en los libros de las memorias de sus padres, o sea, de los reyes anteriores, cómo el pueblo de Dios ya se había revelado anteriormente y que no convenía que reedificaran. Entonces aquí la enseñanza que podemos ver aquí es que el enemigo siempre va a estar tratando de recordarnos nuestro pasado, siempre va a estar tratando de calumniarnos, siempre va a estar tratando de hacer que nuestros enemigos o ponernos en mal ante nuestras autoridades o ante las demás personas, ¿no? Entonces aquí lo que podemos aprender, lo que podemos ver, es que nosotros no tenemos que desesperarnos ante esta situación, sino que pedirle a Dios que Él sea el Dios de justicia, que Él sea el Dios que acomode todas las cosas y ordene todas las cosas. Sabemos que el enemigo es el acusador y siempre va a estar trayendo a nuestra memoria las cosas pasadas, pero dice su palabra también que ahora somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa paciencia, ese carácter, ese discernimiento, esa templanza para poder distinguir cuando el enemigo está tratando de ponernos en mal, calumniarnos y recordar nuestro pasado. Y cuando digo el enemigo, pues no solamente se trata de en sí el enemigo, sino puede estar ocupando o utilizando a otras personas para ese propósito.
Y bueno, ya finalmente el versículo 23 y 24. Vamos a ver en qué concluye este capítulo 4 de Esdras. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, vemos cómo aquí pues, sí se sale con la suya toda esta confabulación, toda esta, todas estas personas que se pusieron de acuerdo en contra del pueblo de Dios, pues al final el rey Artajerjes les hace caso y detienen la obra de Dios. Incluso aquí dice que con poder y violencia, o sea, quiere decir que seguramente mandaron un ejército para detener esta obra. Pero pues vamos a leer más adelante en los siguientes capítulos cómo finalmente Dios da los recursos y da todo lo necesario para que la obra se continúe. ¿Cuál es el mensaje entonces de este capítulo 4? Pues que tenemos que tener la paciencia y el discernimiento para que cuando Dios nos encomiende algo a nosotros en la casa de Dios o en nuestra propia vida, no nos desesperemos y no detengamos y esperemos los tiempos de Dios. Bueno, pues a todos muchas gracias, que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego.